Imagina un mundo donde una sola decisión equivocada, un cálculo erróneo o una simple omisión en un mapa pudieran alterar el curso de la humanidad. No se trata de teorías conspirativas ni de fantasías alternativas, sino de hechos reales. Momentos en los que el destino de naciones, culturas e incluso de la civilización entera se torció por un error humano. A lo largo de los siglos, la historia ha sido moldeada tanto por los triunfos como por los fallos. Y en ocasiones, esos fallos, aparentemente insignificantes en su origen, han desencadenado consecuencias tan profundas que aún hoy sentimos sus ecos. Desde batallas perdidas por malentendidos hasta descubrimientos que nunca debieron ocurrir, estos errores no solo cambiaron mapas, sino también ideologías, economías y formas de vida. En este recorrido exploraremos 5 de los errores históricos más trascendentales, decisiones aparentemente pequeñas que, al desplegarse en el tiempo, reconfiguraron el mundo tal como lo conocemos. Prepárate para adentrarte en una narrativa donde el azar, la arrogancia, la ignorancia o la precipitación no fueron meros accidentes, sino catalizadores del cambio global. ¿Te interesa descubrir cómo los errores del pasado moldearon nuestro presente? Suscríbete para no perderte ningún análisis histórico. El primer error que transformó el destino de millones ocurrió en el corazón del Imperio Romano en el año 410 después de Cristo. Roma, la ciudad eterna, considerada invencible durante siglos, cayó ante un enemigo que muchos romanos consideraban poco más que una horda bárbara, los visigodos liderados por Alarico. Pero lo que realmente selló el colapso no fue la fuerza militar de los invasores, sino una cadena de errores estratégicos, políticos y psicológicos dentro del propio imperio. Durante décadas, Roma había confiado ciegamente en su superioridad militar y cultural, subestimando sistemáticamente a los pueblos germánicos que habitaban más allá de sus fronteras. En lugar de integrarlos como aliados o ciudadanos plenos, los trató como súbditos inferiores, forzándolos a vivir en condiciones de miseria y resentimiento. Cuando las presiones externas, como la invasión de los hunos, empujaron a estas tribus hacia el interior del imperio, Roma respondió con represión en lugar de diplomacia. El error definitivo llegó cuando el emperador Honorio, refugiado en Rávena, rechazó negociar con Alarico, quien en realidad buscaba un acuerdo pacífico, tierras, estatus y reconocimiento para su pueblo dentro del imperio. En lugar de eso, Roma optó por el desprecio. El resultado fue catastrófico. Tras semanas de asedio, los visigodos irrumpieron en la ciudad, saqueando templos, palacios y hogares. Fue la primera vez en 800 años que Roma caía ante un enemigo extranjero. El impacto psicológico fue devastador. Si Roma podía caer, ¿qué civilización era realmente invulnerable? Este error no solo marcó el inicio del fin del Imperio Romano de Occidente, sino que también inauguró una nueva era en Europa. La Edad Media, un período de fragmentación política, declive urbano y pérdida de conocimiento que duraría siglos. La arrogancia imperial, disfrazada de fortaleza, había sembrado las semillas de su propia destrucción. Avanzamos ahora más de 1000 años en el tiempo, al siglo XV, en medio de la vorágine de la expansión europea. Aquí, el segundo gran error histórico no fue una batalla perdida, sino un cálculo geográfico equivocado con consecuencias planetarias. En 1492, Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos de la Frontera convencido de que podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Su error no fue la idea en sí, otros ya habían especulado con la posibilidad, sino su obstinada negación de los datos científicos disponibles. Basándose en estimaciones erróneas de la circunferencia terrestre, tomadas de fuentes como Ptolomeo y Marco Polo, Colón creyó que Asia estaba apenas a unos 4000 kilómetros al oeste de Europa. En realidad, la distancia era casi el triple. Los expertos de la corte española, incluidos los miembros de la Junta de Salamanca, le advirtieron del error, pero Colón, respaldado por la reina Isabel, insistió. Lo que encontró no fueron las ricas tierras de Zipango o Catay, sino un continente desconocido para los europeos, América. Este error geográfico desencadenó lo que los historiadores llaman el Gran Intercambio Columbino, un intercambio masivo de plantas, animales, enfermedades, culturas y personas entre los hemisferios oriental y occidental. Pero las consecuencias fueron profundamente desiguales. Para Europa significó oro, plata, maíz, patatas y tabaco, recursos que impulsarían su ascenso global. Para los pueblos indígenas significó esclavitud, desplazamiento, destrucción cultural y, sobre todo, enfermedades.
Se estima que entre el 80% y el 95% de la población nativa de América murió en los siglos posteriores al contacto, principalmente por viruela, sarampión y gripe, enfermedades contra las que no tenían inmunidad. El error de Colón no fue solo un mal cálculo, fue el detonante de una catástrofe demográfica y ecológica sin precedentes que reconfiguró no solo el mapa político, sino también la composición genética, lingüística y cultural del planeta. Y lo más irónico, hasta su muerte, Colón siguió creyendo que había llegado a las Indias. El tercer error que alteró el rumbo de la historia tuvo lugar en el fragor de la Primera Guerra Mundial, en un momento de tensión extrema y decisiones apresuradas. En julio de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Europa estaba al borde del abismo. Las alianzas militares, el nacionalismo exacerbado y la carrera armamentista habían creado un polvorín. Pero lo que convirtió una crisis regional en una guerra global fue un error burocrático y diplomático de proporciones épicas: la malinterpretación deliberada de un ultimátum. Austria-Hungría, respaldada por Alemania, envió a Serbia un ultimátum de 10 puntos tan exigente que estaba diseñado para ser rechazado. Sin embargo, Serbia, consciente del peligro, respondió aceptando 9 de los 10 puntos y proponiendo mediación internacional para el 10º. Era una concesión extraordinaria, casi humillante, que debería haber abierto la puerta a la diplomacia. Pero en Viena y Berlín, los líderes decidieron interpretar la respuesta como una negativa total. El canciller alemán Theobald von Bethmann-Hollweg, al leer la respuesta serbia, exclamó: «Es más de lo que esperábamos», pero luego añadió: «pero ya es demasiado tarde». Alemania, ansiosa por una guerra preventiva antes de que Rusia se fortaleciera, presionó a Austria para que declarara la guerra de inmediato. Así, un gesto de conciliación fue deliberadamente ignorado en nombre de una estrategia militar ya decidida. El error no fue solo técnico, fue moral. La negativa a aceptar una salida pacífica, a pesar de que existía, desató una cadena de movilizaciones que arrastró a toda Europa al conflicto. 4 años después, más de 20 millones de personas habían muerto. Imperios colapsaron: el ruso, el alemán, el austrohúngaro y el otomano. Y el mundo emergió transformado. Pero quizás la consecuencia más duradera fue el resentimiento alemán tras el Tratado de Versalles, que sembró las semillas del nazismo y, por ende, de la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó con la decisión de no leer con honestidad una carta de paz. Si valoras entender cómo decisiones del pasado definen nuestro futuro, suscríbete ahora. Cada historia cuenta. El cuarto error histórico que reconfiguró el mundo moderno ocurrió no en un campo de batalla, sino en una sala de juntas en Wall Street, en octubre de 1929. La Gran Depresión no fue causada por un solo evento, sino por una combinación de políticas económicas erróneas, especulación descontrolada y una fe ciega en la autorregulación del mercado. Pero el error más crítico, y evitable, fue la decisión del gobierno estadounidense de imponer aranceles proteccionistas en medio de una crisis financiera global. La ley Smoot-Hawley, aprobada en 1930, elevó los aranceles a niveles récord sobre miles de productos importados, con la intención de proteger a los agricultores y fabricantes estadounidenses. Lo que no anticiparon sus promotores fue la reacción en cadena que desencadenaría. Países de todo el mundo respondieron con sus propios aranceles, colapsando el comercio internacional. Entre 1929 y 1934, el volumen global de comercio se redujo en más del 60%. Fábricas cerraron, desempleo masivo se extendió y la pobreza se volvió endémica incluso en naciones industrializadas. Pero el impacto fue aún más profundo en el ámbito político. En Alemania, la crisis económica alimentó el descontento social que permitió el ascenso de Adolf Hitler. En Japón, la falta de acceso a materias primas impulsó una política expansionista que llevaría a la invasión de Manchuria y, eventualmente, a la guerra en el Pacífico. Incluso en democracias estables, el proteccionismo erosionó la confianza en las instituciones liberales. El error de Smoot-Hawley no fue solo económico, fue un fracaso de visión global. Al priorizar intereses nacionales a corto plazo sobre la cooperación internacional, los líderes occidentales no solo prolongaron la depresión, sino que crearon las condiciones para el conflicto más destructivo de la historia humana. La lección quedó tan clara que, tras la Segunda Guerra Mundial, las naciones fundaron el sistema de Bretton Woods y la OMC precisamente para evitar que un error así volviera a ocurrir.
El quinto y último error que transformó irreversiblemente el mundo tuvo lugar en los albores de la era digital, en un laboratorio del Laboratorio Nacional de Los Álamos en 1945. No fue un error de cálculo, sino uno de juicio ético y estratégico. La decisión de usar armas nucleares contra ciudades civiles japonesas sin una demostración previa o una advertencia clara. Los científicos del Proyecto Manhattan, incluidos Oppenheimer y Szilard, habían advertido que el uso inmediato de la bomba sin explorar alternativas podría iniciar una carrera armamentista sin fin. Pero los líderes políticos y militares estadounidenses, presionados por el deseo de terminar la guerra rápidamente y mostrar su poder a la Unión Soviética, optaron por el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. El resultado fue inmediato. Japón se rindió, evitando una invasión terrestre que habría costado millones de vidas. Pero el costo a largo plazo fue incalculable. El uso de armas nucleares no solo inauguró la era atómica, sino que estableció un precedente moral peligroso. Que el exterminio masivo de civiles podía ser justificado en nombre de la necesidad estratégica. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon decenas de miles de ojivas nucleares, suficientes para destruir la civilización varias veces. Crisis como la de los misiles en Cuba pusieron al mundo al borde de la aniquilación total. Aunque no se ha repetido un ataque nuclear desde 1945, la amenaza persiste. Corea del Norte, Irán, India y Pakistán poseen armas nucleares, y el riesgo de proliferación o uso accidental sigue siendo real. El error no fue desarrollar la bomba, la ciencia avanza independientemente de la ética, sino normalizar su uso como herramienta de política exterior. Desde entonces, la humanidad ha vivido bajo la sombra de su propia capacidad de autodestrucción, una paradoja cruel. Creamos la tecnología para ganar una guerra, pero en el proceso pusimos en jaque nuestra propia supervivencia. ¿Quieres más historias que revelan los giros ocultos de la humanidad? Suscríbete y únete a quienes buscan comprender el mundo más allá de las apariencias. Al reflexionar sobre estos 5 errores, la caída de Roma por arrogancia, el descubrimiento de América por cálculo erróneo, la Primera Guerra Mundial por negativa a la paz, la Gran Depresión por proteccionismo ciego y la era nuclear por decisión ética fallida, surge una verdad incómoda. La historia no avanza solo por héroes o visionarios, sino también por fallos humanos. Y lo más inquietante es que estos errores no fueron cometidos por villanos caricaturescos, sino por personas inteligentes, bien intencionadas en muchos casos, que subestimaron las consecuencias de sus actos. Vivimos en una era de interconexión sin precedentes, donde un tuit, una decisión algorítmica o una política ambiental pueden tener repercusiones globales en cuestión de horas. Por eso, más que nunca, necesitamos humildad histórica, reconocer que nuestros juicios actuales, por sólidos que parezcan, pueden ser vistos en el futuro como errores monumentales. La historia no perdona la arrogancia, pero sí recompensa la prudencia, la empatía y la capacidad de escuchar voces disidentes. En un mundo donde los errores pueden escalar a niveles planetarios, la verdadera sabiduría no está en evitar equivocarse, algo imposible, sino en construir sistemas que limiten el daño cuando inevitablemente ocurran. Porque al final no serán nuestros logros los que definan nuestro legado, sino cómo manejamos nuestros errores. Y en eso la historia nos observa, implacable y expectante.